Dios les bendiga, mis hermanitos y hermanitas de la Escuela Bíblica. Una vez más, bienvenidos a su clase virtual. Hoy aprenderemos algo más sobre la palabra de Dios. Vamos pues a empezar. Bienvenidos. Estaremos hablando acerca de la primera iglesia cristiana que empezó después de que nuestro Señor Jesús se fue al cielo. El título de hoy es Una iglesia compasiva. Y aquí vemos a todos los miembros de la iglesia. ¿Quiénes son? Los mensajeritos, los gedeones, los parvulitos, todos los niños que quieran añadirse están invitados. Hoy tenemos que buscar nuestra Biblia y la lectura bíblica está en diferentes capítulos del libro de Hechos. Está en el libro de Hechos, en el capítulo 2, el verso 42 al 47, en el capítulo 4, versos del 32 al 37 y en el capítulo 6, versos del 1 al 7. Así que niños, a buscar papel y lápiz. Yo les presto mi lápiz que está aquí para poder hacer las anotaciones y preguntas si tienen alguna que hacer, pues ya saben, estoy aquí para contestar y resolver sus preguntas, sus inquietudes. Estoy al alcance de una llamada o de un mensaje de texto. No olviden buscar ayuda con un adulto, papá, mamá, ya saben ustedes, siempre lo digo, una persona que los puede ayudar a leer la palabra de Dios que ya fue indicada. Y entonces vamos a empezar a relatar el comienzo de la iglesia. El comienzo de la iglesia, en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. Pedro predicó, muchas personas creyeron en Jesús. Todas esas personas formaron la primera iglesia. Entonces, esta iglesia se reunía en sus casas para escuchar a los apóstoles, para orar y para celebrar la fracción del pan. Una iglesia que compartía. Ahora todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendieron todas sus posesiones y sus bienes, sus casas, todo lo que tenían, ¿ok? Y los dividieron entre todos, según la necesidad de cada uno. Así que continuaban cada día de acuerdo en el templo y partiendo el pan de casa en casa. Comían su comida con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadió a la iglesia diariamente a los que estaban siendo salvados. Miren qué bonito cómo comparten los hermanos cristianos allí. Están los hermanos, las hermanas y los hermanitos y las hermanitas pequeñitas también. ¿Ven? Así es que debe ser el cristiano, niños. Este es un ejemplo a seguir. Como ya habíamos mencionado anteriormente, todas las personas que se añadían y que creían en Jesús vendían sus propiedades, sus casas, sus tierras, todo lo que tenían y traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles para que ellos distribuyeran según su necesidad para ayudar a todas las personas. Y en todas las cosas, ellos estaban pendientes de las viudas. ¿Recuerdan las viudas, niños? ¿Quién es una viuda? Una viuda es una mujer que falleció o murió su esposo. Entonces ellas necesitaban ayuda porque eran pobres. Y pues habían personas que las ayudaban enviándoles o llevándoles de comer. Participaban en todas las cosas y con gran poder que los apóstoles dieron testimonio de la resurrección del Señor Jesús y muchas maravillas y señales hacían. El Señor Jesús
Lo hacía por medio de los apóstoles, que son esas maravillas, mis hermanitos. Ustedes saben, ¿verdad? Sí, eso mismo, milagros, milagros que no los hace el hombre, sino solo Dios con su poder. Sanaban enfermos y seguían ayudándose unos a otros. Y la iglesia seguía creciendo. Venían personas que aceptaban al Señor Jesús y creían en Él de todas partes, de diferentes ciudades. Vino un levita de nombre Bernabé, que significa su nombre, hijo de consolación. Él también vendió sus tierras y se añadió. Trajo todo el dinero y se lo entregó a los apóstoles para que lo distribuyeran. Pero cuando el número de los discípulos se multiplicaba, recuerden que no es lo mismo discípulo y apóstol. Los apóstoles eran, ¿cuántos niños? ¿Cuántos escogió el Señor Jesús? ¿Recuerdan? A uno le dio pescador de hombres. 12. Y los discípulos eran muchos. Entonces surgió una queja contra los hebreos por los helenistas, porque sus viudas fueron descuidadas. Las viudas pobres no recibían ayuda en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y hicieron una reunión para decidir qué era lo mejor que había que hacer. En esta reunión, ¿qué fue lo que hablaron y acordaron? Recuerden que eran muchos, era multitud de discípulos que eran seguidores de Jesús. Había crecido la iglesia. Entonces los 12 apóstoles que convocaron a todos los discípulos dijeron, no es deseable que dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. O sea, no es justo que descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios por quedarnos haciendo un trabajo fijo, atendiendo las mesas, distribuyendo el pan. A eso se referían. Entonces, la propuesta fue, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes le íbamos a entregar este trabajo. Ellos iban a hacer cargo del trabajo de atender y no descuidar a las viudas. Y entonces ellos eligieron a sus 7 primeros diáconos. Así se llaman diáconos, son los que nos ayudan. ¿Recuerdan los diáconos de la iglesia? Ayudan en todo, están pendientes de ayudar, están pendientes de ver si todo está correcto, si todo está bien. Esos son los diáconos. Entonces todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Era un hombre creyente, un hombre devoto, un hombre que amaba al Señor Jesús y siempre era fiel y también obedecía. También a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que venía de Antioquía. Era un prosélito de Antioquía. Y a los cuales todos lo presentaron delante de los apóstoles. ¿Sí los ven allí? Están todos allí. ¿Y quienes oraron? Todos los apóstoles, mientras los discípulos que están al lado derecho, ¿sí los ven? Todos los que se habían añadido, los creyentes, estaban también orando unánime juntos. Pero los apóstoles les impusieron las manos sobre sus cabezas para bendecirlos y pedirles a Dios que los ayudara en su nuevo trabajo. Y crecía la iglesia. Entonces ahora, hermanitos, ya que habían elegido los 7 diáconos que se hicieran cargo del trabajo de servir y ayudar a las viudas, los apóstoles seguían predicando la palabra de Dios y seguía creciendo la palabra de Dios y crecía enviándose el mensaje, la buena nueva del Señor Jesús, que es la nueva de salvación. ¿Recuerdan?
y el número de los que se añadían o los discípulos se multiplicaba grandemente en toda Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, sacerdotes judíos obedecían a la fe. Y como ven aquí, ya están los diáconos atendiendo a las viudas. Miren, la viuda está contenta porque no tienen esposo. Antes solamente trabajaba el esposo. La esposa no trabajaba más que en las labores de la casa y la crianza de los niños. Y ellas se encargaban de ir a los pozos a buscar el agua. Ese era el trabajo de las esposas, de las mujeres. Y una vez viudas no tenían quien les sustentara para sus gastos, para su comida, no tenían quien las ayudara, quien las mantuviera. Entonces estaban pues pobres y con hambre, ellas y sus hijos, porque ellas no podían trabajar. Así que ya está solucionado la situación, ¿ven? Se solucionó, los apóstoles predicaban la palabra de Dios y los creyentes se añadían a la iglesia y los diáconos atendían a las viudas. Queridos niños, no olviden el verso bíblico. Es muy importante que aprendamos la palabra de Dios y que la guardemos en el corazón, en la mente y el corazón, para cuando la necesitemos y compartirla con alguien, pues inmediatamente salga y nosotros podamos darle ánimo a alguien que esté caído. Nunca mires hacia abajo a una persona, al menos que sea para levantarlo. Esto es un consejo. Nosotros como cristianos debemos levantar a los hermanos. No estamos para pisotear a nadie, estamos para ayudar, para interceder en oración cuando alguien tiene una necesidad, una enfermedad. Estamos para orar. Ya saben que la oración es poderosa, pero no solo para orar, estamos para ayudar físicamente cuando alguien necesita. Ya vieron en la iglesia, en la primera iglesia, todos compartían comida, compartían ropa, todo, les suplían todas las necesidades a los que estaban pues más pobres que otros y necesitaban ayuda. El verso bíblico está en Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Dónde está el verso bíblico? En Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué significa sobrellevar las cargas? Ayudar de una de otra forma, ya sea físicamente, proporcionándole algo que necesite el hermano o la hermana cristiana, a cualquier persona, no solo los cristianos, ¿sí? Porque así se han de añadir a los caminos del Señor, por el ejemplo. Entonces, significa orar, significa ayudar físicamente. Para eso estamos los cristianos, para amarnos los unos a los otros y para demostrarlo con hechos. Amén, mis niños. Los niños quieren venir al Señor. ¿Y cómo van a venir más niños al Señor, a los caminos del Señor? ¿Cómo? Ustedes tienen que ser un ejemplo para que otros niños quieran ser cristianos. Tienen que ser cortés, respetuosos y generosos como Jesús. Imagínense los niños viendo su testimonio, su ejemplo, digan, yeah, yo quiero pertenecer a la iglesia de Jesucristo, yo quiero estar allí recibiendo las bendiciones como todos mis amiguitos cristianos. Entonces vamos a dar un buen testimonio, mis niños. ¿Recuerdan cómo era la primera iglesia? Tenían todos unánimes, juntos en todas las situaciones, tenían un solo corazón y una sola alma. Lo pueden haber leído ya en Hechos 4:32. Recuerden pedir ayuda para leer todos porque están en diferentes capítulos del libro. Entonces, nosotros también tenemos que tener un solo corazón y una sola alma. Significa que a mí me duele si es que algún hermano o hermana cristiana está pasando por una dificultad o una necesidad. Estamos para ayudarnos. Amén. Vamos a orar. Amado Rey, Dios celestial, Padre todopoderoso, estamos ante tu presencia, Señor, para adorarte. Estamos aquí, Señor, para decirte gracias porque nos amas y porque nos enseñas de tu palabra para ser mejores cristianos, mejores creyentes. Bendice, Señor, a todos. Bendice mi familia,
Bendice a los maestros, las maestras, bendice a todos los que trabajan en tu obra, bendice a mi maestra Margarita. Señor Dios, te damos gracias porque nos cuidas, porque nos proteges y gracias por tu palabra que siempre nos enseña algo nuevo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga. Hasta aquí la clase.